segunda de San Pedro, capítulo 1, versículos 5 en adelante. Ahí estará la palabra del Señor para nuestras vidas, para aquellos que van a escuchar a través de las redes sociales. Y pedimos que desde ahora el Señor esté bendiciendo cada vida. Amén. Lo leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué bueno es que podamos comprender cuando Pedro decía, predicando en sus cartas, y así dejaba a todos los hermanos en aquel tiempo, decía: vosotros también, poniendo toda diligencia. A nosotros hoy mismo nos está hablando, porque nosotros somos los que continuamos en los caminos del Señor, continuamos bajo la gracia del Señor. Pero un día esto se terminará. Por eso dice, poniendo toda diligencia. O sea, primeramente nuestra diligencia debe ser arrepentirnos de todos nuestros pecados, abandonar nuestra mala manera de vivir. Porque Él sigue diciendo, y a esto mismo añadid a vuestro vivir virtud, poder. ¿Y quién nos da el poder? Jesús. Y en el poder de Jesús podemos vencer todas oposiciones diabólicas, demoníacas que se quieran levantar contra nuestras vidas. Y hoy más que nunca tenemos que estar atentos, porque hay muchas cosas que los poderosos quieren levantar que atenta contra la costumbre cristiana y la vida del cristiano. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser precavidos, siempre pidiendo al Señor su ayuda para no caer, para no abandonar sus caminos, para no contaminarnos con el mundo. Porque las cosas de Dios son celestiales, son únicas, son hermosas y son eternas. Pero Él seguía diciendo, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra virtud conocimiento, y el conocimiento dominio propio. O sea que nosotros tenemos que tomar mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo? Orando al Señor, leyendo su palabra, buscando al Señor en todo tiempo y en todo momento. Porque hoy por hoy la sociedad, las personas, aún los cristianos, están dejando a Dios de lado. Lo buscan cuando lo necesitan. Cuando todo está bien, es como que se olvidan del Señor. Hacen las cosas por las suyas. Pero hay una realidad. No tenemos que olvidarnos del Señor, porque si de a poquito nos vamos apartando, cuando nos damos cuenta terminamos realmente fuera de los caminos de Dios. Como dice las Escrituras, dice, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Hoy por hoy el mundo necesita paciencia, necesita dominio propio, porque eso es lo que falta. Hoy todas estas cosas están en falta. ¿Por qué? Porque están alejados de la ciudadanía de Dios. Y usted lo puede ver porque es muy visible en la misma calle. Usted fíjese cómo se comporta la gente. En los noticieros usted ve cómo se comporta la gente. No tiene paciencia, se enoja, los grita, los insulta. ¿Y saben por qué? Porque no buscan el rostro de Dios. Le han dado la espalda a nuestro Salvador. Y enseguida se quieren, como digo, limpiar las manos, lavar, diciendo, no, si Dios existe, ¿por qué no hace un cambio? Y ahora yo me pregunto, ¿y nosotros por qué no hacemos un cambio? Primeramente buscando a Dios, reconociendo lo que es nuestro Salvador, reconociendo que Él pronto viene a buscar a su iglesia, reconociendo que solamente en Él nuestra vida va a ser cambiada, porque Jesucristo es el que cambia al hombre, y nosotros cambiamos ¿cómo? Haciendo la voluntad de Dios, buscando las cosas del reino de Dios.
Y ahí comenzamos a comprender cómo debemos de transitar esta vida, cómo con paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Y la sociedad se va a dar cuenta que somos diferentes. No va a poder contra nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llenos del poder de Dios. Como decía la Escritura, añadir virtud. Virtud en el nombre de Jesús, que traducidos vamos a tener poder en el nombre de Jesús y nada nos podrá tocar, nada nos podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Pero sigue diciendo el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas, si las promesas de Dios abundan en nosotros, si nosotros tomamos cada mandamiento del Señor, nada nos puede corromper, nada nos hará apartar de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento, tenemos todo lo que Dios quiere que tengamos. Por eso el apóstol Pedro decía, enseñaba, y estamos a tiempo de seguir corrigiendo, estamos a tiempo de decirle, Señor, me equivoqué en esto, Señor, te fallé. A veces yo pienso y veo cómo está la sociedad, o aquellos que aún eran cristianos y hoy no lo son. ¿Por qué? Porque se apartaron de los caminos del Señor. Parece que se olvidaron que Jesucristo viene a buscar a una iglesia que ora, a una iglesia que clama y a una iglesia que espera. Muchos están jugando con el Evangelio. Por eso él dice, Pedro, poniendo toda diligencia, no descuidemos a Dios, porque Dios es paciente, pero también es fuego consumidor. He escuchado que muchos dicen, no, Dios me va a perdonar. Sabemos que Dios puede perdonar, pero no podemos jugar con los tiempos de Dios. Porque Dios también dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado, acarrea maldición y condenación para su propia vida. Lo dice las Escrituras. Y el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. O sea, el que no está lleno de Dios tiene la vista corta espiritual. Y fíjese lo que dice en Mateo 6:22. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán más las mismas tinieblas? Y leíamos que si no tenemos las cosas de Dios, nuestra vista es corta. Si nosotros estamos llenos de Dios, nuestra visión es buena. Por más que se levanten tempestades, se van a levantar cosas malas, estamos confiando en un Dios de poder, en un Dios que puede cambiar las circunstancias de la vida. Cuando nosotros tenemos ojos buenos para ver las buenas cosas que hace el Señor, nada nos tiene que preocupar, nada nos va a derribar del poder y del amor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra visión espiritual está buena. ¿Por qué? Porque dependemos de Jesucristo, dependemos de su palabra, dependemos de su fortaleza, dependemos de su sanidad, dependemos eternamente y para siempre del Señor. Yo siempre digo y sostengo, yo dependo de Dios, Dios no depende de mí, yo dependo de Dios. ¿Por qué? Porque yo le creo a Jesucristo y sé que sin Él nada soy y nada puedo hacer. Pero entonces ahora mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo están nuestros ojos ante Dios? ¿Cómo estamos mirando nosotros a este mundo?
En este mundo lamentablemente vamos a ver cosas malas, pero es nuestra decisión orar y pedir al Señor, como decía en un principio, que nos ayude a seguir en el buen camino, a no apartarnos del Señor. Sé que hay tiempos difíciles, a veces pasamos muchas angustias que hasta nos dan ganas de dejar el Evangelio, ¿sí o no? Es verdad. Es verdad, porque nuestra carne muchas veces ya queda sin fuerzas, pero en Jesús nuestro espíritu recobra fuerzas para ayudarnos a avanzar, a caminar, a proseguir. Y sigue diciendo el versículo del capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tenés en tus manos? ¿Qué tenés? La Biblia, la palabra de Dios, la palabra profética, el futuro, el presente están en tus manos. ¿Dónde? En la palabra del Señor, porque esta palabra es un manual de vida que nos indica cómo debemos de caminar, en quién tenemos que confiar, en quién tenemos que esperar, quién nos dará la salida. Jesús. Fuera de Él no se puede esperar nada, todo es momentáneo, pero lo de Jesús es para siempre, porque terminó diciendo el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué más seguridad habrá que estar fuera de los brazos de Jesús? Ninguna. Porque el Señor envía a sus ángeles celestiales que acampen alrededor nuestro y nos cubre de todo ataques demoníacos, diabólicos. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor. Somos, y el que está en Jesús no practica el pecado y el diablo no puede tocarlo, porque la sangre de Jesús nos cubre de todos males. Amén. Y dice el versículo 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es privado, es para todo aquel que quiera buscar del Señor, que quiera reconciliarse, que quiera aceptar a Jesús como su Salvador. Nada es privado, todo lo que es de Jesús nos dio a nosotros que somos hijos. Te da a vos que me estás mirando por este canal, te da a ti para que hoy tomes las promesas del Señor. Porque es algo, a ver, ¿cómo les puedo traducir? Es algo que nada va a cambiar la palabra de Dios. Dice, el mundo pasará, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Para siempre. Las modas van y vienen, todo cambia, pero la palabra del Señor permanece siendo igual. Y así como permanece igual, Jesús vendrá. No se está cambiando nada. Él en su misericordia está siendo paciente con la iglesia, con aquel que aún no lo conoce. Tenemos que estar preparados para todo. Para lo bueno y para lo malo debemos estar preparados para poder decir: Señor, con tu ayuda hemos salido, hemos vencido. Por eso dice, tienen la palabra profética. ¿Querés buscar profecía? ¿Querés buscar cosas para tu futuro? Anda a la palabra del Señor. Hay algunos que dicen, hay una promesa para cada día. Otros hablan que hay 4.000 promesas, 4.500. Pero estoy seguro, para cada problema hay una promesa. Para cada problema hay una salida. Si estás enfermo, dice la Escritura, Él mismo se llevó vuestras enfermedades. Te sentís endemoniado, Él te liberta. Porque Jesús es el único que puede salvarnos. Fuera de Dios no hay esperanza, no hay salida. Y muchas veces dicen, yo por mi fuerza voy a hacer tal y tal cosa, o lo haré mañana, o lo haré pasado. Pero el Señor termina diciendo, el mañana no es nuestro.
Nosotros no sabemos lo que puede pasar mañana. Otros están esperando el mundial, otros están esperando otras cosas. Y la verdad no sabemos qué puede dar el día en sí mismo. Por eso tenemos que estar preparados para todo. Y qué bueno es cuando podemos tener la palabra de Dios presente en nuestros corazones, en nuestra mente. Que la palabra del Señor sea la que nos guíe cada día, cada momento y en cada circunstancia difícil que pasemos. Porque cada vez que nos pase algo tenemos que recordarnos: Jesús es mi ayudador, Jesús es mi sanador, Jesús es mi libertador, Jesús es el que nos hace libre de todo. Pero volvamos al capítulo 1, versículo 9, dice: pero el que no tiene estas cosas, la vista es muy corta. Y podemos traducirlo de esta manera: el que no tiene a Jesús, hoy está jugando con su vida y todo puede ser muy corto, porque la causa del pecado es muerte y es condenación. Pero Jesús es vida, vida eterna y en abundancia. Si realmente tenemos la palabra profética, la palabra de Dios en nosotros, tenemos la vida asegurada y nuestra vista es más que buena, es maravillosa. ¿Por qué? Porque estamos esperando y viendo las cosas que Dios va a transformar en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro alrededor. Porque hoy estamos viendo que muchas familias, matrimonios se están separando. Y es verdad. ¿Y saben por qué? Porque están olvidando a Dios. Están dejando a Dios en segundo plano. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, que es el consumador y el dador de la vida. ¿A quién estamos mirando? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? En la cruz, donde un día mismo murió y resucitó. Y aquel que resucitó vendrá por nosotros. Y aquel quien resucitó hoy te da la salvación, hoy te da vida, te da salud, te da amor, paciencia para con los tuyos. Porque decía el apóstol Pedro: añadí virtud, conocimiento, paciencia. ¿Y cuánta paciencia necesitamos para tratar con la gente que está alrededor nuestra? ¿Sí o no? ¿Y cuánto conocimiento también necesitamos para predicar el Evangelio? Porque hoy todos se saben las Escrituras, o creen que se saben todos y te quieren engañar con filosofías del mundo. Les digo porque a mí me pasó cuando estudié psicología. Para la psicología todo tiene un sentido, tiene una razón. Pero para mí el sentido es Jesús y la razón es la vida que Él nos da. Por eso decía: añadamos conocimiento. Porque si somos muy débiles en la fe y en el conocimiento, la sociedad nos va a enredar y nos va a hacer caer de la fe. Porque dice el versículo 9, pero el que dice en la parte B, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Porque hoy la gente a lo malo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Ustedes pueden ver en los noticieros las nuevas leyes que quieren implementar, que se están implementando. Para mí están mal. Porque Jesús nos dejó un diccionario y nos dejó el manual de cómo tenemos que vivir. Hoy se está permitiendo todo lo pecado es libre. Pero nosotros tenemos que cuidarnos y nunca abandonar el camino de Dios. Que esta palabra realmente pueda cambiar nuestros corazones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Porque muchos
se apartaron. Muchos hoy están debilitados, están caídos, y otros no tienen rumbo, no tienen sentido en sus vidas. O a veces nos encontramos en la calle, le decís algo cristiano, se pone feliz la gente, ¿sí o no? ¿A cuánto le pasó? Porque quieren escuchar algo diferente. Pero lo malo, ¿sabes cuál es? Orá por mí, voy a ver si puedo ir a la iglesia. Nunca toman el compromiso de decir, sí, yo voy a ir, conociendo las Escrituras. Porque todos te dicen, sí, fui, necesito que ores por mí, tengo este problema, tengo esta lucha, tengo esta prueba, mi hijo está enfermo, a mí me piden oraciones donde quiera que vaya. Pero a veces no es solo la oración, es tomar acción de buscar de Jesús. Porque Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y así vendrán las añadiduras, salud, restauración de matrimonio, restauración económica, añada lo que necesite para esa añadidura. A veces hablo con el pastor y le digo, no entiendo a la gente, y la verdad no los entiendo. Trato de entenderlo. Y digo, realmente Dios es bueno. Él es muy paciente. Él es muy paciente y no quiere que nadie se pierda. Él perdona aún el pecado de hoy, pero Él quiere que abandonemos el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces hoy con esta palabra tenemos que entender, tenemos que añadir el conocimiento, tenemos que añadir el poder en Jesús, tenemos que añadir la autoridad que Jesús nos da. Tenemos que tener dominio propio. Yo elijo si hacer lo malo o lo bueno. Si tengo el dominio propio, voy a hacer todo lo bueno, todo lo que es justo, todo lo que es correcto delante de Dios y ante los ojos del hombre. Y entonces nada y nadie nos podrá juzgar. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Dios, estamos llenos de su Espíritu Santo, estamos llenos de su palabra, de su conocimiento, de sus promesas. Porque en el mundo vas a recibir muchas tentaciones, y las hay. Aquellos que trabajamos saben lo que te ofrecen, ¿sí o no? Vemos la corrupción. Te dicen que me lo dijeron a mí. Si el vecino está colgado de la luz, si el vecino no paga, ¿vos por qué lo vas a hacer? Si aquel está evadiendo las leyes, ¿vos por qué no lo vas a hacer? Y fíjense, y así uno comienza a apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el dominio propio. Está tomando el pecado, y el pecado acarrea maldiciones. Soy una de las personas que digo, la ley no es mala si uno está dentro de la ley. O sea, las leyes de tránsito no son malas si nosotros cumplimos la ley. ¿Sí o no? Veo que mucha gente, pero ¿por qué me haces la multa? Hermano, estás haciendo algo malo. Y Dios es lo mismo. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia no es malo. Porque muchos tomamos el Evangelio del 50%. Lo que me conviene lo tomo y lo que no me conviene, ¿sí o no? Pero es tiempo de añadir todo el conocimiento que necesitamos. Por eso en esta mañana te invito, te animo a que nos bajes de los brazos, a que sigas orando al Señor, clamando al Señor, que Él te dé ese poder que necesitas, esa autoridad, que el Señor te llene de esa unción que necesitas, que el Señor te dé cosas nuevas. Tenemos que abandonar todo lo malo, todo aquello que no nos deja estar en la presencia de Dios. Porque todos tenemos un arrastre de cosas. Tenemos algo que se llama herencia. Porque mi mamá me dejó la herencia de tener esta estampita que me va a cuidar, que me va a proteger. Es algo hereditario. Pero una estampa no te va a salvar. Es Jesucristo. Estaba viendo unos amigos míos de la provincia de Misiones,
se iban a la Virgen de Loreto, ¿no? Peregrinando, pidiendo. Y yo a uno de ellos le digo, no sé quién es Loreto, y realmente una Virgen no te va a salvar. Sí entiendo y siempre defiendo que gracias a la Virgen María nos dio un Salvador que es Jesucristo, pero es solamente la Madre de nuestro Salvador, y el que da la vida eterna se llama Jesús. Por más que vayan atrás del carrito ese, no sé cuántos kilómetros caminaron, el calor que hace, y a veces digo, si hubiesen conocido a Jesús no estarían pasando el Calvario, porque es verdad. Y a veces digo, qué bueno que esa gente se convierta al Evangelio, que es la gente que va a ser más fiel, aunque los propios cristianos. Esos que son devotos de otras doctrinas, cuando conocen al Señor, son mejores, porque creen más en el Señor. Por eso te animo, si quizás te apartaste, tomate de esta palabra de Dios, que Él es quien perdona todos nuestros pecados, sana nuestras dolencias, cambia nuestras vidas, transforma nuestros hogares. Te invito a que esta palabra lo pongas por obra y lo pongas en práctica. Quiero animarte que no te tomes de tu pasado o que tu mente te quiera condenar por lo que hiciste. A vos que me estás mirando, que abandones tu pasado, tomes un presente y un futuro para tus vidas. Que realmente te invito a que hagas esta oración, que le digas allí donde te encuentres, Señor Jesús, perdona todos mis pecados, Señor. Entiendo que soy pecador, entiendo que te he fallado, Señor Padre. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando tú vengas, yo también quiero ir contigo, Dios mío Padre. Señor, sálvanos, Dios mío Padre. Sálvanos de todo lo malo que hicimos, oh Dios mío Padre. Yo hoy me reconozco como pecador, oh Dios mío Padre, Señor. Y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Padre. En el nombre de Jesús, Padre glorioso, te doy gracias. Amén y amén. Quiero orar por tu vida, si hiciste de todo corazón esta oración, y también vamos a orar por aquellos que se sienten debilitados o caídos, y pedimos que la gracia de Dios te ayude. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos has regalado, Dios mío Padre, por esta palabra que tú nos diste, oh Dios mío Padre, y que esta palabra nunca se aparte de nuestras bocas, oh Dios mío Padre, sino que dé mucho fruto en nosotros y en aquellos que le enviemos esta palabra, oh Dios mío Padre. Señor Padre, te ruego por todo lo que están viendo en este momento, en esta hora, esta programación, oh Dios mío Padre, que tú lo bendigas, oh Dios mío Padre, que tú lo levantes del estado que se encuentran, oh Dios mío Padre, Señor. Si hay enfermos, que tú los sanes en este día, oh Dios mío Padre. Señor, si hay debilitados, si hay angustiados, si hay personas que sufren ataques de pánicos, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos todo espíritu contrario a ti, oh Dios mío Padre. Señor, también te pedimos por aquellos que hoy te han recibido como Salvador, te han recibido como Padre, Dios mío Padre. Te pido que tú los bendigas y que el Espíritu Santo los encamine como deben de andar, oh Dios mío Padre, y que puedan buscar de tu presencia, de tu rostro, Dios mío Padre, y que nosotros tengamos puestos los ojos en ti, oh Dios mío Padre, porque tú eres el autor y el dador de la vida, oh Dios mío Padre. Señor, te pedimos que tú bendigas, oh Dios mío, aún aquellos que se encuentran privados de su libertad, oh Dios mío Padre, Señor. Pedimos a aquellos que se encuentran internados en las clínicas, en los hospitales, oh Dios mío Padre, que tú y tu mano poderosa le estén tocando, Dios mío Padre, y generando ese milagro que más lo necesitan, Padre, Señor Padre. Te entregamos nuestras vidas en tus manos y que tú cumplas con tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Gracias, Señor.